Gracia y paz para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo doctrinal en donde trataremos un tema muy importante, el tema del purgatorio. He titulado este vídeo ¿Es real el purgatorio? Ya que muchos que dicen ser cristianos creen totalmente en el purgatorio, y con este vídeo vamos a analizar y demostrar que realmente el purgatorio es una invención con un objetivo bastante desagradable, que mencionaré más adelante. Empecemos leyendo qué es el purgatorio de manos de enciclopedias y webs especializadas. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. Se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación, en el que, después de la muerte, las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena temporal, que aún se debe a los pecados perdonados, y tal vez expiar sus pecados no perdonados, para poder acceder a Dios. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno. En el Islam existen conceptos parecidos de manera superficial con esta doctrina, como el barzaj, el lugar, periodo o secuencia de trámites por los que el alma espera el juicio final, en los que Mahoma describe como las peores horas de la vida de un hombre. Resumiendo esto que hemos leído, vemos que el purgatorio católico y copto es igual que el islámico, es decir, ellos creen a Mahoma en vez de a Jesús, ya que Jesús jamás dijo nada de un purgatorio. No hay ningún versículo bíblico con las palabras de Jesús que hablen de un lugar donde el alma sufre tormentos iguales que el infierno para poder ir al Padre. Tampoco Jesús dijo nada sobre celebrar misas, eucaristías e indulgencias para cortar esos sufrimientos. Tampoco dijo Jesús que los muertos están en un lugar sufriendo, sino, como hemos visto en perlas anteriores, el alma deja de existir y un día será resucitada para salvación o destrucción. Prefieren creer a Mahoma antes que a Cristo. Ahora vamos a analizar versículos de la Biblia donde estos seguidores del purgatorio argumentan que sí existe ese lugar. Vamos a 1 de Pedro 1, versículos del 5 al 7. Que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra, en la revelación de Jesucristo. Qué tremendas palabras del apóstol Pedro. Los purgatoristas dicen con este pasaje que en el purgatorio están sufriendo las almas con fuego para que la fe sea probada. Pero Pedro dice algo totalmente diferente. Dice que los que estén en tiempo presente pasando por pruebas no nos sintamos afligidos o mal, sino que la fe siempre es probada, aunque la prueba sea tan fuerte como pasar por el fuego. Al final, cuando Cristo venga, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, va a ser digna de Él. ¿Cuándo será eso? En la revelación de Jesús, es decir, cuando Él vuelva. Jamás dice Pedro que estemos en un lugar llamado purgatorio, pasando pruebas o siendo quemados vivos o muertos por el fuego para purificarnos. Vamos ahora a Mateo 5, 23 y 26. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.
Lo que dijo Jesús en estos versículos es que si entras en la cárcel no saldrás hasta que pagues tu deuda o tu último centavo. Jesús no estaba hablando de ninguna cárcel en el más allá llamada purgatorio, simplemente habló de la cárcel en la tierra, donde los presos son encarcelados por delitos después de un juicio y deben pagar por el crimen que han cometido. Mateo 12:32. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tampoco Jesús aquí habla de ningún purgatorio, simplemente dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios no va a tener ningún perdón, en ninguna era de la tierra. O sea, ni en este siglo, ni el que viene, ni el que le sigue a este, ni el que le sigue al otro. Pero no está hablando de ningún purgatorio. Ahora vamos a 1 de Corintios 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre ese fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Simplemente lo que dijo el apóstol Pablo es que Jesús es el fundamento de la Iglesia. Aquí está hablando de las obras de los cristianos en la tierra. Si edificamos sobre Jesús obras valiosas como oro, plata, piedras preciosas, entonces recibiremos recompensas o premios el día de su venida gloriosa. Pero si edificamos obras sin valor, como la madera, el heno, la hojarasca, entonces el fuego las quemará y no recibiremos recompensas. Ese cristiano será salvo, pero sin recompensas. Las obras de los cristianos serán pasadas por el fuego, pero no el cristiano, sino sus obras. Si hizo cosas buenas, recibirá más recompensas que si hizo cosas que no tenían ningún valor. ¿No dice el apóstol Pablo que los cristianos estemos en un lugar de tormento, siendo probados en un fuego para poder ver a Dios? 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Por esto, exhorto ante todo, se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean santos y que lleguen al conocimiento de la verdad. En este pasaje tampoco dice nada de un purgatorio, sino que el apóstol Pablo dice que los cristianos tenemos que rogar, orar e interceder por los políticos y gobernadores para que podamos con sus decisiones vivir de una manera tranquila y en paz. No está hablando de orar por las personas en un más allá, dice orar por los que estén en eminencia, es decir, por los que están en la tierra y tienen puestos de autoridad, pero están aquí y no en un lugar llamado purgatorio. Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Jesús dice bien claro que todos los seres humanos seremos juzgados por las palabras que decimos, sean buenas o malas. No dice por ningún lado que el juicio sea el purgatorio, ni que allí estén siendo juzgados por sus palabras las almas muertas. Jesús dice que en el día del juicio, en el futuro, se juzgará toda palabra dicha por los seres humanos. Apocalipsis 21:27. Jamás entrará en ella cosa impura, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús nos dice en el libro del Apocalipsis que en la Jerusalén celestial no entrarán los mentirosos ni los que hacen abominación y maldad. Únicamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida, es decir, en el libro de Jesús, en el libro del Cordero.
y son los que le aman y le siguen, los verdaderos cristianos. A continuación, voy a explicar un pasaje de un libro que no está en la Biblia, llamado Macabeos, que estos purgatoristas usan para decir que el purgatorio es real. Y como vamos viendo, todas sus mentiras están siendo desmontadas una a una. Vamos a leer Segunda de Macabeos 12, del 44 a 46. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mando hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Primeramente, decir que el libro de los Macabeos jamás formó parte del canon bíblico de los hebreos, y como continuación, ver cómo está hablando este pasaje de los caídos que resucitarían. Están hablando de la resurrección de los muertos, no de que los muertos estén un más allá siendo torturados. Decir que Dios tortura a los cristianos que mueren es una auténtica aberración, pues Dios ama a sus hijos. Siguiendo con este pasaje, vemos que dice que se puede orar por los muertos, pero no dice para que sean librados del semi-infierno en el que están, sino para que el día de la resurrección reciben recompensa de ser libres del pecado. Como hemos visto en la perla 4 y en la perla 5, los muertos no están en un más allá esperando ser resucitados, y mucho menos están siendo torturados para expiar sus pecados. Fue Cristo quien pagó el precio de su sangre para borrar los pecados de los que quieran ser limpios y ser hijos de Dios. Cristo murió por sus ovejas, como vimos en la perla número 1, y le abrió la puerta a quien quiera de toda la humanidad ser hijo de Dios y ser limpio de pecado. Que ese pecador pueda ser limpio y perdonado a través de Jesús. Leámoslo en un breve repaso. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 5:9. Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí lo tiene muy claro. El único que puede limpiar pecados de toda raza y nación es Cristo, no un lugar llamado purgatorio, ni ningún ritual que invente el ser humano. Solamente Jesús. Los purgatoristas dicen que hay que orar por las almas para que salgan de allí, que hay que pedir a la Virgen por ellas, y si eso no es efectivo, también hay que pedirle a algunos santos. Pero como hemos podido ver, en otras perlas, la Virgen, los santos y cualquier persona que ha fallecido está actualmente en la inexistencia, esperando el día de la resurrección para vivir en la ciudad de Dios. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. También dicen que existe un objeto llamado Santo Escapulario, promulgado por el Papa Pío XII, y si llevas ese objeto en vida y muerte no pasarás por el purgatorio. Algo parecido a lo que hacían los faraones en Egipto. Los enterraban con sus objetos para que pudiesen pasar al más allá de sus dioses y no ir al infierno. Como pueden ver, son auténticas locuras antibíblicas. Jesús ni Dios Padre dijeron jamás semejantes locuras. ¿Pero quieren oír la mayor de todas? Pues apriétense el cinturón. Los purgatoristas explican que tienen que hacer misas por los muertos, indulgencias por ellos y gastar dinero por esas almas para que salgan del purgatorio. Seguramente usted lo habrá oído de sus familiares o conocidos. Hay que hacer misas por los muertos. Pues bien, eso es un negocio tremendo, que es de las cosas más aberrantes y abominables que he oído y visto jamás. Una cosa es que ores por tu ser querido fallecido, en privado, para que el día de la resurrección Dios tenga misericordia en su juicio y para que reciba las recompensas que se merece. Pero sin ninguna garantía, porque el juicio de Dios es el juicio de Dios. Y otra, bien distinta, es que participes del negocio y engaño de dar dinero por los muertos,
para que los muertos salgan de un lugar completamente inventado, un lugar que no existe. Es un asqueroso negocio por las almas de los difuntos. Todo lo que rodea a esas misas jamás lo enseña la Biblia, y si eres católico o copto, debes dejar de hacer eso, porque realmente, con toda garantía, darás cuenta a Dios de lo que haces en la tierra. Para finalizar, si eres católico y has visto este vídeo, ahora conoces la verdad. Le animo a que se arrepienta de verdad de sus pecados, se los confiese al Padre Celestial, y a través de su Hijo Jesús, y únicamente a través de él, le limpiará y perdonará de todos sus pecados. Por supuesto, lo que tienes que hacer es dejar de hacer misas por los muertos e invertir dinero en el asqueroso negocio de las almas, y empezar a seguir únicamente al precioso Hijo de Dios llamado Jesucristo. Ha sido un placer poderles traer la verdad a la luz de la Biblia. Si desean conocer más sobre este tema del purgatorio, les dejo el enlace que les llevará a un PDF y a la mejor web de estudios bíblicos cristianos llamada 21tesisdetito.com. Hasta el próximo vídeo. Gracia y paz para todos. Y recordar, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.